Vamos a estudiar un poco acerca del santuario. Lo que ocurría con las ofrendas o los sacrificios. Vamos al libro de Levíticos. Ok. En primer lugar, vamos a ver los sacrificios que se hacían. En el capítulo 4 de Levíticos, vamos a ver, dice: habló Jehová a Moisés desde el versículo 1 diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas. Ahora viene la enumeración de los casos que se plantean. En primer lugar, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ok. Cuando el Señor estableció al pueblo, les dio instrucciones cómo resolver el problema de sus pecados. Y habían pecados que no tenían perdón. Se aplicaba la pena capital. Entre ellos estaba la transgresión abierta del sábado. La persona era apedreada. Estaba el adulterio, los dos eran apedreados. La homosexualidad era castigado con apedreamiento. Y habían otros casos. En el caso de asesinato, si era premeditado, también se castigaba con la muerte. Si era accidental, entonces podía escapar a las ciudades de refugio. Y el juez iba a determinar finalmente si era un homicidio culposo, es decir, premeditado, o si era accidental, que en todo caso, aun cuando fuese accidental, había una forma de castigo, porque no lo mataban, pero debía permanecer en la ciudad de refugio hasta que muriese el sumo sacerdote. Hermano. Ya. Eso es lo que se llama la pena capital o la muerte aplicada por pecados. Pero habían otros pecados, pecados por yerro, pecados porque la persona no estaba bien al tanto de la situación, no estaba muy claro y cometía la transgresión. El robo, por ejemplo, no se castigaba con la muerte. El castigo es que la persona, una vez que se conocía el robo, debía pagar 5 veces lo que se había robado. O sea, si se robó, digamos, por decirlo ahora en nuestro tiempo, $100, debía devolver $500. Ese era el castigo. No se castigaba con la muerte. Pero habían otras cosas que, por ejemplo, si la persona habló y era un falso testimonio, entonces debía pagar con un sacrificio. Entonces la persona dice: bueno, eso fue lo que entendí, eso fue lo que hablé, yo no sabía. Bueno, eso era falso, ahora tienes que pagar con un sacrificio. El primer caso es el sumo sacerdote ungido. Traerá por su pecado un becerro sin defecto. No podía ser oveja, no podía ser cabra, tenía que ser un becerro.
Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Vean bien, es importante este detalle. Se tomaba de la sangre del animal y la trae al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. No sobre el velo del santuario, sino hacia el velo. ¿Ok? No nos confundamos. Llegamos al lugar santo. Aquí está el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Entonces el sacerdote a cierta distancia toma de la sangre y asperja 7 veces. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese era por el pecado de el sacerdote ungido, no por el pueblo. Quiero decir, no por el individuo común del pueblo, sino por el sacerdote. Ok. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Este era el tratamiento para el pecado del sacerdote. ¿Ok? Se untaba sobre los cuernos del altar del incienso, no del altar de los sacrificios. Eran 2 altares diferentes. Ok. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares y los riñones. Quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que quita el buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, al pie, y la piel del becerro y toda su carne con su cabeza, sus piernas y sus intestinos y su estiércol. En fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará con fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas, será quemado. Más adelante vamos a entender por qué quiero hacer énfasis en este mecanismo, en esta fórmula. Entonces, veamos el proceso. Es un becerro y debía tomarse de la sangre y llevarse dentro del santuario y asperjar 7 veces hacia el velo. Esto para hacer expiación por el sacerdote. Ahora, y la parte final que no debe ser olvidada: todo el animal debía ser quemado. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán su mano sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro, y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Se repite el proceso. Entonces, tenemos 2 casos distintos. El sumo sacerdote o el sacerdote ungido cometía un pecado, se seguía el procedimiento. Y en el caso de toda la congregación, cuando cometían pecado, se procedía igual que con el caso del sacerdote ungido. Y el versículo 21 dice: y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. ¿Ok? Llevamos 2 casos. Tercer caso: cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos que Jehová tu Dios subió sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que se conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Aquí cambia. ¿Cuál es la ofrenda ahora? Un macho cabrío sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová, es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, no del
incienso, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. En este caso, la sangre no se introduce al santuario. ¿Ok? Y quemará toda su grosura sobre el altar como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona, ahora viene el otro caso, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, ahora es un común del pueblo, un miembro cualquiera de la comunidad comete el pecado, dice el 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Bien, tenemos entonces 4 clases de pecados, o mejor dicho, puede ser el mismo pecado, pero cometido por 4 entidades distintas. La primera es la del sacerdote ungido. ¿Cuál era la ofrenda? Un becerro. ¿Qué se hacía con la sangre? Se llevaba dentro del tabernáculo y se asperjaba, ¿cuántas veces? 7 veces, ¿ok? Ajá, y se untaba sobre los cuernos del altar del incienso. Cuando pecaba toda la congregación, el procedimiento era idéntico. Luego tenemos el caso de un príncipe del pueblo. Un príncipe es alguien que tiene una posición de influencia o relevante en el pueblo. Acuérdense que se organizó con cabos de 10, de 50, de 100 y de 1000. Eran los jefes. Habían los jefes de la tribu también, esos eran príncipes, representantes. Bien, cuando uno de ellos cometía un pecado, el sacrificio era un macho cabrío. Pero en ese caso, la sangre no se metía dentro del tabernáculo. Y cuando pecaba una persona del pueblo común, el sacrificio era, ajá. En el caso de un príncipe era un macho cabrío. En el caso de un común del pueblo era una hembra de las cabras. Ok. Y dice versículo 29, pondrá su mano sobre la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Ok. ¿Qué significaba poner de la sangre sobre los cuernos de los altares? Era el registro del perdón de los pecados. Era lo que implicaba. Cuando la persona veía la marca de sangre sobre los 4 cuernos del altar, él entendía: mi perdón ha quedado registrado, he sido perdonado. Y el vertir la sangre alrededor del altar representa la abundante gracia de Dios para perdonar nuestros pecados, y a su vez el sacrificio de Cristo que iba a derramar su sangre sobre este suelo. Esto era en el altar de sacrificio fuera del templo del atrio. Exacto. Ajá. Que dentro del templo también había otro Altar del incienso. Ok, en el altar del incienso era donde se ponía la marca por el sacerdote o por la congregación completa. Bien. La razón por la cual se lleva la sangre dentro del tabernáculo es porque de esa manera es transferido el pecado del culpable dentro del santuario. Esa es la razón. Era la forma como se transfería la culpa del transgresor al santuario. Y permanecía allí por un año. Hasta el día de la expiación. Allí era limpiado. Bien,
Pero y el problema es cuando el pecado común no metían la sangre, porque es evidente, toda la sangre era derramada alrededor del altar. Allí no se metía la sangre al santuario. ¿Cómo se transfería el pecado del común del pueblo dentro del santuario? Vamos a leer en Levítico 6, 25 en adelante. 25 al 30. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado, la comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Oh, ok. ¿Se acuerdan qué pasaba con el becerro del sacerdote y el becerro de toda la congregación? Totalmente quemado. El sacerdote no podía comerse nada. Pero en el caso del pecador común o de un príncipe del pueblo, el animal no era quemado. El sacerdote se lo comía. Se quemaba solo la grasa, la parte de los, digamos, las entrañas, los riñones, el hígado, eso se quemaba, pero todo lo demás el sacerdote debía comérselo. Versículo 27. Todo lo que tocare su carne será santificado. Wow. Era algo santísimo. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquella sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Fregada. ¿Qué significa fregar? En Venezuela este es el verbo que utilizamos. Lavar los platos. Yo sé que en México fregar significa otra cosa. ¿También lo usan? Ah, ok. Ah, Ese es el significado de cómo estás fregando. Ok, ya. Sí, porque dicen, pon los trastes en el fregador, ¿no? Ah, exacto, el fregadero, así es. Pero eso significa que cómo estás Fregando. Ya. Ahora, versículo 29. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Versículo 30. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Esto clarifica enteramente el caso. Habían entonces dos tipos de ofrendas que se quemaban totalmente y dos tipos de ofrendas que no se quemaban completas, sino que una parte era comida. Entonces, la regla era: la sangre de la víctima que se mete dentro del santuario, la carne tiene que ser quemada por completa. Pero la carne de la víctima que no se mete al santuario, se la come el sacerdote. Pero la roasted, ¿no? En el fuego primero. No podían comerla, o sea, ese tipo de carne la podían, sí, claro, no era carne cruda. Tenían que cocinarla. La podían freír, cocinar. En ese caso no era como la Pascua. La Pascua era exclusivamente asada. En este caso era diferente. La podían cocinar, o sea, sancochar. La podían freír, la podían asar también. Pero no era con especies ni nada, nada más así. Sí, cocinar la carne con sal. Ok. Entonces la regla era esa. Toda ofrenda cuya sangre era llevada al lugar santo no podía comerse. ¿Por qué? Porque ya el pecado había sido transferido. Pero toda ofrenda cuya sangre no iba dentro del santuario tenía que comerla el sacerdote.
Ahora, esto es interesante. ¿Por qué tenía que comerse esa carne? El animal había recibido los pecados del transgresor. Ahora, ¿quién era el culpable? El animal. Pero ahora el sacerdote se come la carne de pecado. Eso representa Cristo tomando nuestra carne de pecado. Cristo asumiendo nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el sacerdote hacía de aquella carne parte de sí mismo, así como Cristo hizo de nuestra carne parte de sí mismo. Muy interesante eso. Ahora en el capítulo 7 se nos explica todo el procedimiento de las carnes que se comen. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y al sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida, Jehová es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Así como el sacrificio por el pecado, así el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el de sacerdote que hiciere la expiación con ella. Bien, el caso es que ahora queda definido. Cuando pecaba todo el pueblo y cuando pecaba el sacerdote ungido, debía procederse de una manera. Ahora, ¿por qué no se comía la sangre? Quise decir la carne. ¿Por qué no se comía la sangre y se procedía igual que con el pecador común? Hermana Vilma. La vez pasada explicó algo de la sangre, ¿verdad? Que representaba la sangre de Cristo, y la carne porque representaba la sangre de Cristo. No. La vez pasada explicó que la sangre representaba la sangre de Cristo. Ajá. Y la carne porque representaba la carne de Cristo, me imagino por eso. Ok, pero hemos dicho que la carne de la víctima por el pecador común, el sacerdote se la comía. ¿Por qué no se comía la carne de un sacerdote? Era una ofrenda que Dios la pedía, y ella llamada holocausto, que significa todo. Hay más que eso. Eso es lo que se hacía. Que esa ofrenda se entraba al lugar santo. Ajá. Y ya con la sangre ahí, pues. Ya estaba transferido el pecado, por eso no se comía. Muy bien. Pero, ¿y no se podía proceder de la otra forma también? ¿Qué dice hermano Tomás? El sacrificio debe ser un sacrificio total. Y el sacrificio que se ofrecía, bueno, eso fue lo que comprendí, ¿no? Que se ofrecía por la expiación de los pecados, tenía que ser completamente, porque si no, no estaba hecho el sacrificio completo para el perdón de ciertos pecados. O sea, estoy hablando de todos los animales que tenían que ser quemados completamente. Tengo entendido que la sangre no se puede tomar ni nada de eso porque está en la vida de los animales. Sí. Y en este momento representaba el derramamiento de sangre por causa del pecado. Eso obviamente no se podía tomar. Pero en referencia al sacrificio, a mi entendimiento, esa es la razón por la cual tenía que ser ofrecido y quemado totalmente. Bueno, ok. ¿Qué dice hermano David? Pues iba a decir esto, de todos modos quitaban la sangre del animal porque no se comía la sangre para nada. La sangre no se comía, correcto. Ok. Porque carne con su sangre no comerá. Pensemos por un momento. Si el sacerdote debía comerse la carne del animal y de esa forma
estaba representando a que Cristo iba a tomar nuestra carne de pecado, ¿por qué no el del sacerdote? Porque el sacerdote representa una jerarquía distinta al común del pueblo. Era superior. Era un ser humano, es verdad, pero él tenía una función y ocupaba una posición por encima del promedio. Ahora pensemos, ¿qué naturaleza tomó Cristo? ¿Naturaleza de ángeles o naturaleza humana? Esa es la diferencia. El sacerdote ocupaba un sitial por encima del común del pueblo, así como los ángeles están por encima de nosotros. El hombre fue creado poco menor que los ángeles. Así que Cristo tenía que tomar la naturaleza del hombre en su condición más baja, en su condición como la del común del pueblo. Ya, esa es la aplicación que se le da a esa referencia en cuanto a los sacrificios. Muy bien. Ahora, los pecados del pueblo habían sido transferidos al santuario, ya sea a través de la sangre por el pecado de todo el pueblo o del sumo o del sacerdote, o a través de la persona del sacerdote que entraba todos los días al lugar santo. Como él se había comido la carne de pecado, al entrar él llevaba consigo los pecados y de esa manera él los dejaba en el santuario. Se acumulaban en el santuario por todo un año. Ok, ¿cuándo era eliminado ese problema? Muy bien, el día de la expiación. El día de la expiación era el día más importante en el calendario hebreo, porque era el día de la reconciliación, era el día de encontrarse con Dios. Entonces los pecados se habían acumulado allí, pero era necesario eliminarlos. La pregunta es, ¿por qué no eran borrados de una sola vez? Es decir, si la persona venía, presentaba su sacrificio, ¿por qué no eran eliminados de una vez por todas? ¿Por qué no eran borrados de una vez? Pero ¿y qué tiene que ver? Fíjense bien, el pecado, la persona traía su ofrenda. Y vamos a hablar de toda la nación. Cometieron un error todo el pueblo y entonces la sangre va dentro del tabernáculo y se asperja las 7 veces. Ok, al untar la sangre sobre los cuernos del altar se registra el perdón, está registrado, pero no es borrado el pecado. ¿Por qué no? ¿Qué nos representaba lo que sucedía en esa época hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio? Porque a la venida de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, los pecados del mundo pasados y presentes se borraron totalmente, que fue ese momento de expiación. O sea, dentro del santuario estoy hablando. Y esa acumulación de pecados, aunque en apariencia estaban Perdonados. seguían siendo presentes hasta el día de la expiación. Correcto. Ahora, ¿por qué no se borraba de una buena vez? Porque estaba perdonado el pecado, pero permanecía registrado hasta que llegaba el momento de ser borrado. Es lo que estamos ahora reflexionando. Eso implicaba que el pecado sí había sido perdonado, pero permanecía allí. ¿Por qué? Como dice Pablo, era la sangre de animal, de macho cabrío, no podía limpiar el hombre de su pecado, porque había que hacerlo cada año, porque el sacrificio, la ofrenda, no era perfecta hasta que viniera Cristo. Pero el
día de la expiación lo borraba por completo. Como Y era un sacrificio también. Tiene que ver con eso directamente. Pero igual, en el día de la expiación, nuestros pecados son perdonados, pero todavía no borrados. O sea, todos los pecados que hemos cometido están perdonados. O sea, que hemos confesado, pero no han sido borrados. Los adventistas creemos de esa manera. Porque están en el libro de memoria, hermano. Está en el libro de memoria, Y nos vamos a pero no está borrado. Ajá, exacto. Están perdonados, más no borrados, pero están ahí. Pero ¿por qué no son borrados en el momento que los confesamos? Porque todavía no se ha hecho un juicio. Ajá, ya. Tiene que haber ocurrido el juicio para ver, entonces ahí sí van a ser borrados. Hay quienes que dicen, a mí me han dicho, ustedes los adventistas ni siquiera se van a salvar, porque creen que no son perdonados sus pecados, que todavía están allí, porque se ha conocido. Pero es que no puede todavía borrarse, porque se van a borrar al día cuando se haga el juicio. Pero ¿por qué es el procedimiento? Porque la pregunta es precisamente eso. ¿Por qué se procede de esa manera? Tiene que darse un veredicto final. ¿Ya? Pero ¿por qué hay que esperar hasta ese veredicto final? Porque O sea, yo quiero que ustedes piensen. Yo puedo darles la respuesta de una vez, pero si ustedes piensan, sus mentes lo van a captar mejor. Ok. Es ¿por qué cuando se sacrificaba la víctima, el pecado era perdonado, pero no borrado, sino hasta el día de la expiación? Y eso lo aplicamos al santuario celestial. En este tiempo, en las realidades, ya no en las sombras, nosotros confesamos nuestros pecados a Cristo y tenemos la certeza que son perdonados, pero no son borrados hasta el juicio de nosotros. Porque se quería que el pecador se diera cuenta de que había sido perdonado por gracia hasta el momento en que era completamente borrado su pecado. Ya, ok, tiene que ver con que el pecador se dé cuenta. no, porque estamos viviendo en ese tiempo de gracia. Si los evangélicos nos acusan, ustedes, como dijo la hermana María, ustedes no creen en el perdón de Cristo. Cuando Cristo perdona, borra todo de una vez. Nosotros creemos en el juicio investigador. Ok, el punto es este. Salvado para siempre, santo, tiene que haber un juicio. Pablo dice, es necesario que todos comparezcamos ante Dios. Ajá, es necesario que todos comparezcamos ante el juicio. El punto es, nosotros tenemos libre albedrío. Free will. Ok. Repito, ¿sí entienden todos qué es el libre albedrío? Sí, podemos hoy estar, es correcto eso, vamos a llegar porque si son borrados nuestros pecados, entonces ya somos limpios. No, hay quienes no entienden qué es libre albedrío. Explica qué es libre albedrío. Libre albedrío es la capacidad que Dios nos da a nosotros, que respeta, nos da la decisión, o si nos da la libertad de elegir qué hacer o qué no hacer. Ya. Por eso nadie puede obligar a otro, porque Dios respeta ese libre albedrío. Hoy podemos decidir servirle al Señor y mañana apartarnos. Ya. Ese es el punto. El hombre tiene libre albedrío. Dios no obliga, Dios no impone ni su voluntad, ni su ley, ni su reino. Es algo que uno acepta o rechaza a criterio personal. ¿Ok? Eso es el libre albedrío. La libertad de aceptar o rechazar las ofertas de Dios. El hombre es voluble. Voluble es que es cambiante, que puede alterar sus decisiones. Así que yo hoy puedo decir, Señor, me arrepiento y vengo y confieso. Pero mañana digo, ay, qué estúpido fui, yo voy a seguir gozando de la vida. Y vuelvo otra vez a hacer aquello. Así que mi arrepentimiento fue revertido y volví atrás a mi camino de pecado.
Después vuelvo y me arrepiento. Señor, aquí estoy otra vez en la iglesia. Me arrepiento de mis pecados. Y paso un tiempo fiel. Pero después otra vez, ay, este mundo es tan bueno y me voy a gozar del mundo otra vez. Y así paso mi vida hasta que me muero. ¿Se dan cuenta de la situación? El Señor, si me hubiese borrado los pecados, todos, yo habría sido limpio todo el tiempo. Y si yo muero en última instancia, entonces puedo haber quedado ok, como se arrepintió de todo, está bien, pero yo morí en pecado. Ajá. Hermano Antonio. Si nosotros, como dice, nosotros tenemos el poder de decidir la decisión, pero elegimos una cosa u otra mientras tenemos vida. Y cuando ya morimos, es cuando ya está la voluntad de Dios lo que va a pasar. Amén. Es allí donde ahora sí se determina el veredicto final. Bien, yendo al caso de el sacrificio. La persona en el curso del año cometía su pecado. Al final del curso de ese año, cuando llega el día de la expiación, si la persona había mantenido su arrepentimiento y no había repetido el mismo pecado, ahora es borrado para siempre. Por eso el día de la expiación se convierte en un símbolo del juicio investigador. Porque ahora, como ya lo han mencionado, la persona se arrepiente de su pecado y es perdonado. Pero la persona puede arrepentirse de su arrepentimiento. Y Dios respeta esa decisión de la persona. Y cuando llega el fin de sus días, si la persona se arrepintió de su arrepentimiento, el Señor va a juzgar esto. Aquí confesó su pecado y profesó que se había arrepentido, pero aquí se arrepintió del arrepentimiento, por lo tanto, el primero no es válido. Ahora la persona se pierde. Pero si la persona mantuvo su arrepentimiento y terminó sus días con el arrepentimiento, cuando llega el juicio, sí, mantuvo su arrepentimiento, ahora sí borramos el pecado. Lo interesante del borramiento de pecados es que no solo es borrado del santuario, del libro de registros, es borrado de la memoria. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando el Señor llame nuestros nombres para ser juzgados y somos hallados fieles porque de todo pecado que hemos cometido nos hemos arrepentido, y en todos los pecados aparece arrepentido, 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 y no hay reversión de eso. Se mantuvo arrepentido todo el tiempo, la sangre de Cristo lo borra todo, es digno para el cielo. Pero no solo eso, es borrado de la memoria. Los que resuciten no se van a acordar de sus pecados. Pero ¿y qué pasa con los vivos? Porque hay el día cuando va a realizarse el juicio de los vivos. Pronto, nadie sabe cuándo, se dará inicio al juicio de los vivos. El juicio de los vivos, a mi entender, está ya en el tiempo de la ley dominical o cerca del derramamiento de la lluvia tardía, en esos días. Bien, se llama el nombre de la hermana María y se encuentra que ha sido arrepentido de todo, se ha arrepentido de todos sus pecados. Cristo borra de los registros del cielo y ella no se va a acordar aún en esta vida de sus pecados. Está en el conflicto de los siglos. ¿Saben cuál es la angustia de Jacob? Para allá iba, exactamente. Esa es la situación. La angustia de Jacob consiste en que los guardadores del sábado que llegan a ese tiempo quieren, sabiendo que hay un decreto que en 3 días los van a cortar la cabeza, los van a matar, ellos quieren revivir la experiencia de tener la absoluta y total certeza de haber sido perdonados, de haber sido lavados en la sangre de Cristo. Quieren sentir
Lo que ya han experimentado antes, hermanos, experimentenlo, háganlo. Sientan que han sido perdonados. Si no lo han sentido, procúrenlo. No es nada del otro mundo, no es un secreto. Cuando ustedes se arrodillen para confesar un pecado, quédense allí clamando por el perdón de Cristo, el perdón, no el borramiento, el perdón de Cristo, hasta sentir el toque. Se siente, es real. Se siente la limpieza, hermanos, es genuino. Uno se levanta de allí sintiéndose limpio, liberado de culpa. Pero ese es el perdón. Falta ahora el borramiento. El borramiento entonces va a tener lugar en el juicio investigador cuando se llame, si estamos vivos, nuestros nombres. Bien, durante el decreto de muerte, ellos ya han pasado por el juicio, ya ha terminado el tiempo de gracia. Ellos no se han acordado, o sea, no han pensado en sus pecados. Hay tanta crisis, tanta presión que no se han acordado, pero en ese momento quieren recordar para revivir esa sensación de perfecto perdón, de perfecta paz, porque hemos sido lavados. Ellos quieren vivir de nuevo eso para morir con la certeza de que sus pecados han sido perdonados. Pero hay un problema, no pueden recordar sus pecados. Y por más que lo intentan, yo sé que yo tengo pecado, pero ¿se acuerdan? Yo robé, maté, cometí adulterio. No se acuerdan de nada. No pueden recordar sus pecados. Y esto genera la tensión. Señor, yo sé que soy pecador, pero ¿cuáles son mis pecados? Esa es la angustia de Jacob. Así es. Porque sus pecados ya fueron, ahora sí, borrados por completo. Entonces, siguiendo la secuencia que hemos analizado, aquellos símbolos tienen dos objetivos. Uno, presentarnos el simbolismo de cómo Jesús iba a asumir la naturaleza pecaminosa del hombre cuando el sacerdote comía la carne de pecado. De esa forma era transferido el pecado del pecador común al santuario. O cuando se asperjaba la sangre del sumo sacerdote o de todo el pueblo hacia el velo del santuario. Ok, al mismo tiempo, ahora pensamos en el santuario celestial. ¿Cómo se registran nuestros pecados allí? ¿Quién se acuerda? Hermano Tomás. Si comprendí bien lo que me explicó, lo que nos explicó, ¿no? Es lo siguiente. Cuando el pecador viene, confiesa sus pecados, y la sangre ha sido puesta en estos, queda ahí, Ajá. queda registrado el pecado. En otras palabras, ya en vida natural va al libro de las memorias. No, correcto. Y ese libro de las memorias queda permanente ahí con el pecador sabiéndolo, que aunque fue perdonado su pecado, todavía sigue registrado en el velo. En el momento de la expiación es ahí donde el pecado ya ha sido completamente borrado y se puede decir el pecador gozosamente ha salido lleva el gozo de saberse perdonado completamente. Y con la intención de obviamente no volver a pecar. Entonces está borrado su pecado del libro de las memorias. Esto es en el tiempo del santuario terrenal. Bien, yéndonos al santuario celestial, viene siendo, pudiéramos decir, la misma situación con nosotros. Cuando pecamos y le pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, es como que si la sangre fuera esparcida en el velo del santuario celestial, pero nuestros pecados quedan registrados en el libro de las memorias, como lo dijo nuestra hermana Vilma hace rato. Cuando nuestros pecados son perdonados en el cielo, quedan completamente borrados. Es como si cuando se está haciendo completamente, como cuando se hacía la expiación terrenal, nuestros pecados han quedado completamente perdonados. Ok, de la pregunta. ¿Cómo funcionó? Ok, o sea, hubo unos términos que, ok, ¿en qué momento son borrados los pecados del santuario celestial? Cuando dice
No, ese es el cierre del tiempo de gracia. Cuando se hace el juicio de cada individuo. No es cuando termina, cuando se hace el juicio. El juicio comienza primero por los muertos y después pasa a los vivos. ¿Cuándo es cuando se hace el juicio? Comenzó en 1844. Ok, eso ahorita estamos en el juicio. En el juicio investigador, Jesús va llamando cada uno de aquellos nombres que han profesado creer en Dios. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, San Agustín de Hipona profesó creer en Dios, pero enseñó falsas doctrinas. Sin embargo, Dios va a juzgar cada caso en particular. Dios analiza su vida en este tiempo, no sabemos cuándo, y determina si San Agustín de Hipona merece vida eterna o no. Si él es hallado fiel y merecedor de vida eterna, todos sus pecados son borrados, porque fueron perdonados, ahora son borrados, porque su nombre fue llamado a juicio. Y se encuentra que él, su arrepentimiento fue genuino, fue sincero, y no revertió, no cambió su arrepentimiento, lo mantuvo, entonces sus pecados son borrados. ¿Ok? Y ya queda sellado para vida eterna. Esta persona ha de resucitar cuando Cristo venga para vida eterna. Pero los pecados que entran al santuario son solamente de aquellos. Que han profesado creer en Dios. San Agustín profesó creer en Dios, aunque era católico. O sea, hermano, cualquier persona que diga, oh yeah, I believe in God. Cualquier persona que diga, yo creo en Dios. En el Dios verdadero sí. Nos llevaremos sorpresas en el cielo. Ok, pero veamos un caso. Judas profesó creer en Dios. Fue de los 12. También su nombre está en el libro. Entonces hay que analizar su caso. Es otra cosa. O Torquemada, que profesó también ser un creyente y él fue el más espantoso de la Inquisición. Ok, se analiza su vida. Mira, este hombre profesó ser cristiano, tal, pero mira aquí la lista negra de pecados. Aquí hay uno que profesaba arrepentirse, este ni siquiera se arrepintió. Entonces todos los pecados de él permanecen allí, no son borrados, porque su arrepentimiento no fue genuino, o su arrepentimiento se revirtió con una decisión posterior, libre albedrío. Persona comenzó muy bien y después se volvió al mundo. En fin, ya sea que no se haya arrepentido de un solo pecado, ya sea que haya revertido su expresión de arrepentimiento, cualquiera de esas formas, su pecado ahora permanece. No es borrado el pecado. Hermano. Se me viene a la mente ahorita que si los pecados se borraran antes, entonces no tendría caso que hubiera juicio. Exactamente. No tendría sentido un juicio. Ahora, el juicio se lleva a cabo porque hay libre albedrío de parte del hombre. Porque hemos de dar cuenta de nuestras decisiones responsables. Es decir, como entes inteligentes y racionales somos responsables por nuestras decisiones. Por eso hemos de ser juzgados. De otra manera no tiene sentido un juicio. Bien, el caso es que el que no se arrepintió o revirtió su arrepentimiento, eligiendo otra vez el mundo, su pecado permanece, no es borrado, porque al terminar su vida, terminó enemigo de Dios. Ese es el punto. Cuando esta persona resucite, se va a acordar de todos sus pecados, de todas sus maldades, y se va a ver a sí mismo no digno de entrar a la vida eterna. Él mismo lo va a reconocer, no soy digno. Mientras que los santos cuyos pecados fueron borrados, que no los recuerdan, ven la Nueva Jerusalén y se sienten dignos. El Señor quiere que nos sintamos dignos de entrar allí. Bien, esa es la situación. Ok, esto es importante entenderlo para ver el trasfondo, lo que eran las sombras y lo que son las realidades. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos estudiado? Sí, hermano. Entonces, por ejemplo,
No, sí, que es correctísimo, es correcto, porque estoy utilizando un tiempo que podría ser dedicado a cosas útiles para mi satisfacción personal. Entonces yo tengo que arrepentirme de Ya hay que arrepentirse de eso, sí. y no hacerlo. Ya, por supuesto. Ya, así es. Ese es el libre albedrío, sí. Porque podemos mantener nuestro arrepentimiento o revertirlo. El Señor quiere ver cómo nos comportamos hasta el final. De allí que, entonces, al final, si no nos hemos arrepentido, entonces vamos a tener todos nuestros pecados encima. Eso ya me hizo sudar, porque cada decisión que hacemos en nuestra vida diaria, cada decisión tiene un paso más para adelante o un paso más para atrás. Ya, así es. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, Señor nos bendiga para mantener el arrepentimiento como la línea firme y fiel hasta el final. Amén.